¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo nace algo que dura más de un siglo? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas historias, la de un colegio que empezó, fíjense, como un sueño, y que hoy, 130 años después, sigue ahí, de pie. 130 años. Es fácil decirlo, ¿no? Pero pensemos en todo lo que significa. Es el tiempo que ha pasado desde que se pusieron las primeras piedras del Colegio Civilización. No es solo un número, de verdad, representa la construcción de un futuro ladrillo por ladrillo. Ok, vámonos para atrás en el tiempo. Imagínense el año 1896. Las hijas de María Auxiliadora ya estaban ahí, educando a las niñas, pero las condiciones eran súper básicas, o sea, muy precarias. Y es justo ahí, en medio de esa realidad tan complicada, que empiezan a ser un sueño enorme. Y el contraste de verdad era tremendo. Por un lado tenías la realidad, que era pues un grupito de 20 niñas y adolescentes tratando de aprender en lugares que, bueno, apenas estaban adaptados para eso. Y por el otro lado, el sueño, la idea, la visión de tener un edificio propio, ¿saben? Algo formal, estable para su labor. Ya era hora de verdad de pensar en grande. Pero a ver, una cosa es tener un sueño y otra muy distinta es hacerlo realidad, ¿no? Para eso se necesita acción, se necesita gente que se sume. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Vamos a ver quiénes fueron esas personas clave que se arremangaron y dijeron manos a la obra. Y aquí están los protagonistas de esta primera etapa. Primero, una mujer increíble, doña Julia Gómez de Escalante. Ella fue la que dijo yo pongo el terreno, allá en la colonia Santa Julia. Luego aparece el ingeniero Hilario Helguero, que no solo hizo todos los planos, sino que dijo, ¿saben qué? Dirijo la obra y no cobro un peso. Imagínense esa generosidad. Y para cerrar el trío, Monseñor Próspero María Alarcón, que les dio un consejo de oro súper estratégico. Oigan, no hagan mucho ruido al principio con la bendición de la primera piedra. O sea, un equipo perfecto, visión, generosidad y estrategia pura. Y lo que de verdad sorprende es la velocidad con la que se movió todo. O sea, apenas les ofrecieron el terreno, ¡pum! El 16 de febrero ya estaban empezando a cavar para los cimientos. Uno se pregunta, ¿y por qué tanta prisa? Pues porque el tiempo corría en su contra. Tenían que ganarle a las lluvias de mayo. Y lo lograron, ¿eh? Para antes de que empezara a llover fuerte, los cimientos de casi todo el edificio ya estaban listos. De verdad, fue una movilización comunitaria espectacular. Bueno, ya tenían el terreno, los planos, la gente. Parecía que todo iba sobre ruedas, ¿verdad? Pero ahora venía el reto más grande de todos. Porque claro, tener un terreno y unos planos es un comienzo genial, pero para una construcción así de grande se necesita algo más, algo fundamental. Y ese algo, por supuesto, eran los recursos. El dinero, porque cuando empiezas una obra así, lo primero que te preguntas es, ¿y cómo vamos a pagar todo esto? El éxito de todo el proyecto dependía al 100% de conseguir los fondos. El futuro no se construye solo con ladrillos y buenas intenciones. Necesitaba recursos. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue su estrategia para conseguir ese dinero? Pues recurrieron a una herramienta que hoy quizás nos parezca antigua, pero que fue clave: una circular. Básicamente, era una carta para recaudar fondos. Le escribió la directora, Sor Úrsula Rinaldi, el 26 de abril, asesorada por el padre director. Y esa carta se convirtió en la voz de todo el proyecto. Y de verdad que vale la pena que nos detengamos un momento en esta carta, porque no es una simple carta pidiendo dinero para nada. Es una verdadera joya de comunicación, de persuasión. Era un llamado a la acción para construir un futuro para muchísimas niñas. Miren cómo arranca la carta, directo al grano, sin rodeos. Dice, hemos empezado. O sea, no es un queremos empezar o planeamos empezar. No, es un ya estamos en esto. El proyecto ya es una realidad. Y el objetivo clarísimo y súper ambicioso: un asilo para 200 niñas. Desde la primera frase te dejan claro que esto es grande y es urgente. Pero aquí viene la parte más inteligente, diría yo. La forma en que lo piden. No es solo un ayúdenos por caridad, no. Apelan a algo mucho más profundo, a un deber moral, casi espiritual. Enmarcan la ayuda como un acto para la salvación de las almas.
Hablan de las niñas como víctimas de la miseria, de la inmoralidad. De repente, construir un edificio ya no es solo eso, ¿entienden? Se convierte en una misión que va mucho más allá, una misión trascendental. Y para rematar, la carta no termina con un simple «done lo que pueda». ¿Qué va? Es una petición súper directa, personal, específica. Le pide a la persona que está leyendo que le diga con qué cantidad extraordinaria va a contribuir. Ojo con esa palabra, extraordinaria. Es una táctica de recaudación muy, pero muy audaz para la época. Lo que buscaban era un compromiso real, un número concreto de cada persona. Así que bueno, tenemos toda esta movida. La carrera contra la lluvia, la gente donando su trabajo, esta carta tan potente. Y la pregunta es, ¿funcionó? Pues claro que funcionó. Todos esos esfuerzos no cayeron en saco roto. Y ahora vamos a ver el impacto, el verdadero legado de esos cimientos que se pusieron allá por 1896. Porque hay que entender algo. Esos cimientos que se pusieron con tanta prisa y con tanta fe no eran solo para sostener paredes. No, eran las bases para algo mucho más grande. Generaciones y generaciones de educación. Un legado que ha tocado la vida de miles de personas a lo largo de estos 130 años y que, increíblemente, sigue ahí, fuerte hasta el día de hoy. Al final, la historia del Colegio Civilización nos deja pensando, ¿no? Nos enseña que un legado se construye con una mezcla de cosas. Se necesita visión, sí, pero también una comunidad unida. Y algo que a veces se nos olvida, la audacia de pedir ayuda cuando se necesita. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, para que nos quedemos reflexionando. ¿Qué se necesita hoy en día para que un sueño se convierta en un legado que dure otros 130 años?